bendiga, mis hermanos. Sean bienvenidos a nuestra nueva clase de estudio bíblico en cuarentena. El día de hoy estudiaremos el capítulo 12. Veremos acá cómo se comienza a tramar el plan para poder dar muerte a Jesús, ya que no aceptaban su mensaje de salvación. Pero ellos no sabían que tras este plan, que para ellos significaba librarse de alguien que le estaba estorbando, habría un plan eterno de redención para la humanidad, como conversamos la semana pasada, pues Él es el Mesías universal. Le invito entonces a ver la clase de hoy, a que tomen sus apuntes y a que podamos luego hablar acerca de ella. Le invito a ver el video entonces. Capítulo 12 de Mateo. Conflicto y ruptura total de Jesús con los líderes religiosos. Como hemos señalado anteriormente, Mateo no trató de redactar una biografía de Jesús ni pretendió registrar los eventos en su orden cronológico. Presentó a Cristo como rey. En la clase anterior vimos que la reacción de los habitantes de aquella región fue de rechazo, por lo que el rey había pronunciado un mensaje de juicio sobre aquellas ciudades. Estalló un conflicto público entre el Señor Jesús y los líderes religiosos de aquella época, especialmente con los fariseos, quienes al principio parecieron tener una actitud amistosa, pero luego rompieron con él por la cuestión del día sábado. Este conflicto surgió en dos lugares, fuera en el campo y luego nuevamente en la sinagoga. Jesús afirmó ser el Señor del sábado, versículo 1 al 11. Por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y cuando lo vieron los fariseos, le dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. En este pasaje, líderes religiosos critican a Jesús por permitir que sus seguidores arrancaran y comieran grano en el sabbat. Los fariseos veían esta práctica como trabajo, lo cual estaba prohibido en el día de reposo. Pero Jesús rechaza tanto su interpretación como su motivación. Él argumenta que arrancar el grano suficiente para satisfacer el hambre inmediata no quebranta el sabbat, porque tanto el rey David como los sacerdotes del templo lo hicieron sin ser reprendidos por Dios. Mateo 12, 3 al 5. Utiliza estos ejemplos para afirmar que sus discípulos no cometieron pecado. Luego realiza una asombrosa afirmación. Reclamó superioridad sobre el centro más santo de la vida religiosa, el templo. Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Para los fariseos, Jesús no solo había quebrantado el sábado, sino que había blasfemado. Luego cita al profeta Oseas en su capítulo 6, versículo 6. Pero si hubierais sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubierais condenado a los inocentes. Este versículo fue utilizado por el Señor para defender a sus discípulos, alegando que no habían quebrantado el sábado, porque Jesús, como Señor del día de reposo, controlaba lo que se podía hacer tal día. La motivación del cumplimiento verdadero de la ley de Moisés debería ser la compasión y la misericordia, versículo 6. El adoptar esta actitud tocó la práctica religiosa más sagrada que los fariseos tenían. Para ellos Jesús no podía haber presentado una reclamación mayor. De ahí nació su rencor y odio. Luego en la sinagoga, en el versículo 9 al 11, dice: pasando de allí entró en la sinagoga de ellos. He aquí había un hombre que tenía una mano seca. Y para poder acusarle, le preguntaron diciendo: ¿es lícito sanar en día de reposo? Y él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja? Si ésta se le cae en un hoyo en día de reposo, ¿no le echa mano y la saca? El texto recalca
que era la sinagoga de ellos, dejando claro que Dios no era el centro de su actividad. Ante esta actitud, cabe preguntarse si aquel hombre con la mano seca habría sido colocado allí para que Jesús se viese obligado a sanarle. Su pregunta sobre la legalidad de sanar en día sábado fue ideada para hacerle caer en una trampa. Sin embargo, fue Jesús quien les hizo caer, porque ellos admitieron que una oveja accidentada debía ser rescatada en día sábado. En realidad, la ley de Moisés lo permitía. Ante esto contestó: pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Y entonces realizó la obra restaurando la mano del hombre, obrando con misericordia como era el espíritu de la ley. Imaginen la frustración que sintieron estos hombres que quisieron hacer caer a Jesús, pero que Él los enfrentó con sabiduría, revelándole cuál era el verdadero sentido de la palabra escrita a Moisés. Por esta razón, los fariseos comienzan a tramar la muerte de Jesús, del versículo 14 al 21. Leeré el 14, dice: pero cuando los fariseos salieron, se confabularon contra él para ver cómo podían destruirle. Este punto señala la ruptura entre los líderes religiosos y Jesús, porque tomaron la decisión de destruirle. Hasta ese momento, los fariseos habían mantenido una actitud amistosa, tratando de beneficiarse de su popularidad, pero como Jesús los evitó, se convirtieron en sus enemigos. Así que a partir de aquel día comenzaron a tramar su muerte, y sin duda le habrían atrapado en esta ocasión si no hubiesen temido a la multitud. La actitud de los fariseos hizo que Jesús se retirase por algún tiempo, pues aún no había llegado su hora. Sin embargo, una multitud le seguía, entre ellos muchos enfermos. Es interesante el detalle que la palabra dice que no sanó a algunos enfermos que estaban en la multitud, sino que les sanó a todos. Versículo 15. No podemos ni siquiera imaginarnos la impresión que aquellos milagros causaron. Debieron resultar tan asombrosos que a las personas solo le quedaron dos opciones: aceptar o rechazar. Sin embargo, a pesar de estas obras, les encargó que no revelaran quién era Él. En el versículo 16, el Señor no vino al mundo a ser un sanador, sino que era el Mesías esperado. Él vino a sanar el peor mal del hombre, que como hemos dicho anteriormente es el pecado. Como hemos visto, Él fue rechazado, pero sus milagros hicieron que multitudes le oprimieran de tal manera que ya no podía llevar a cabo su servicio y ministerio como él quería. En los versículos siguientes se explica la razón de no querer ser revelado como el Mesías, versículo 17 al 20, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo: mirad, mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, sobre él pondré mi espíritu, y a las naciones proclamará justicia. No contenderá ni gritará, ni habrá quien en las calles oiga su voz. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea, hasta que se lleve a la victoria la justicia, y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Esta cita, que se encuentra en Isaías 42, concuerda con su obra como Mesías. El Mesías que no debía contender ni gritar en las calles, ni debía comprometerse en conflictos abiertamente. Su compasión se vería reflejada hasta el momento del juicio final, y así lo vemos. El Señor sigue siendo misericordioso con nosotros, pecadores. Finalmente se añade la profecía referente a los gentiles, es decir, su mensaje llegaría a todas las naciones para que ellas creyeran en este mensaje de salvación. Así entendemos que el rechazo de su pueblo fue seguido por su oferta de gracia para los gentiles. Así esta profecía de Isaías 42 se resume en la conducta pacífica que tuvo el Mesías en su primera venida, lo cual, como entendemos, no será así en su segunda venida, donde vendrá como un juez, y también el mensaje de salvación a los gentiles.
Ahora pasamos a un tema muy delicado y un tema muy importante, que es el pecado imperdonable en el versículo 22 y 23. Entonces le trajeron un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó, de manera que el mudo hablaba y veía, y todas las multitudes estaban asombradas y decían: ¿acaso no es este el hijo de David? Los continuos milagros de Jesús sanando y expulsando demonios convencían a la gente de que él era el hijo de David, el Mesías. Pero esto despertó aún más el enojo de los fariseos, quienes hicieron una grave acusación. Pero cuando los fariseos, dice el versículo 24, lo oyeron, dijeron: este no expulsa los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Ahí vemos que siempre ante las obras del Señor hay dos actitudes posibles: aceptar o rechazar. Este es el asunto del pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Le atribuyeron las sanidades que hacía Jesús al diablo, pero son confrontados por Jesús y ellos no supieron qué responder. Versículo 25 al 27. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Y si yo expulso los demonios por Belcebú, ¿por qué los expulsan vuestros hijos? Ellos nunca iban a decir que los exorcistas judíos echaban demonios por el poder del príncipe de los demonios. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Versículo 28. El reino de los cielos se había acercado a ellos en la persona del Mesías, en la persona de su rey, quien tenía el poder para expulsar los demonios como una credencial. Y luego remarca el ay, remarca la condenación para aquel que blasfema contra el Espíritu Santo. Porque os digo, dice el versículo 31, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que habla contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este siglo, ni en el venidero. No hay un solo pecado cometido en el pasado que Cristo no pueda perdonar, porque Él murió por todos los pecados. El Espíritu Santo vino al mundo para ofrecer real salvación en Cristo, en los corazones de los seres humanos. Si tú resistes la obra del Espíritu Santo, cuando te está hablando, no hay posibilidad de que haya perdón, porque es el Espíritu Santo, dice la palabra, el que nos convence de pecado, de perdón y de juicio. Así que si rechazamos la obra del Espíritu Santo, si blasfemamos contra el Espíritu Santo, no tenemos la posibilidad de alcanzar el perdón. ¿Por qué? Porque habrás rechazado la salvación que el Espíritu puede hacer efectiva en tu vida, es decir, la regeneración. El Señor nos ha dejado el mensaje de salvación y es el Espíritu Santo el que trabaja en nosotros para regenerarnos. El pasaje paralelo del Evangelio según San Marcos 3 se amplía el tema del pecado imperdonable diciendo que consiste en atribuir la obra del Espíritu Santo a Satanás. Es decir, que Cristo había realizado estos milagros por el poder de Satanás, cuando la verdad era que los hacía por el poder del Espíritu de Dios. Es que ellos estaban rechazando el testimonio de Cristo mismo y del Espíritu Santo. Luego en el versículo 34 al 37 el Señor les dice: camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, de la fuente del corazón que surge lo bueno y lo malo. La denuncia mordaz de Jesús a los líderes religiosos revela que ya les había rechazado. La justificación y condenación aquí mencionados se deben a haber expresado lo que había en el corazón. Cuando del corazón surgen malos pensamientos, cuando no hay deseo de creer en Dios, el Señor deja libertad de acción.
No obstante esto, y ser confrontados respecto de la maldad de su corazón, los escribas y fariseos pidieron una señal. Versículo 38 al 41. Ellos no tenían la intención de creer por una señal, solo estaban tratando de hacerle caer en una trampa. Observemos la respuesta del Señor Jesús en el versículo 39. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, quien en un sentido había resucitado de los muertos cuando estuvo en el gran pez. Dios le liberó de la oscuridad trayéndolo a la luz. Esto en cierto sentido es una señal de lo que ocurriría con Jesús, quien estaría 3 días en el Hades, en la muerte, pero resucitaría al tercer día. También les enseña que la actitud de los habitantes de Nínive fue de arrepentimiento, pues creyeron a la predicación de Jonás y al arrepentirse el juicio sobre ellos no cayó. Sin embargo, Israel no se arrepintió ni escuchó a su Señor. Su actitud fue de rechazo hacia el Mesías y no se arrepintieron. El segundo pasaje o episodio concernía a Salomón en el versículo 42, cuando la reina de Saba lo visitó desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Así también ellos, si hubieran entendido que él era el Mesías, debieron haber corrido a sus pies a escuchar sus enseñanzas. Sin embargo, le rechazaron. Jesús era mayor que Jonás y que Salomón, pero ellos no le quisieron oír, sino que le rechazaron. Él descendió del cielo a su pueblo, pero su pueblo no vino a él. Luego enfrenta a los fariseos hablándole que lo que ellos en realidad tenían en su vida era una reforma sin valor. Versículo 43 al 45. Les cuenta una parábola de alguien que tiene un espíritu inmundo y le deja. La persona piensa que ya quedó limpia, así ellos pensaban que estaban limpias y así piensan las personas también, que uno está limpio, que uno puede dejar por sí mismo ciertas actitudes pecaminosas, pero ello no nos convierte ni los convertía a ellos en cristianos. Muchos recurren a una reforma personal, dejando su vida desocupada, vacía y arreglada. Ellos pensaban que cumpliendo sus ritos, que cumpliendo las interpretaciones que ellos hacían de la escritura, estaban bien, eran santos. Sin embargo, el Señor le dice que era como una casa vacía y arreglada. Pero dice que al ver los espíritus esta casa vacía y arreglada, regresaron, porque esa casa seguía perteneciendo al mal. La reforma personal trae muerte y destrucción, pero la regeneración trae vida y libertad. Por tanto, estas personas necesitaban ser regenerados y la regeneración solo se producía a través del Espíritu Santo. Las reformas personales que se basan en lo que uno puede hacer no tienen valor, sino que solo abren la puerta a males mayores, que pueden ser el entrar en soberbia y creer que no necesitamos del Señor. En la última sección leemos en los versículos 46 al 50 la historia de cómo la madre y los hermanos de Jesús le buscaban y cómo aparentemente él lo rechazó. Pero respondiendo él al que se lo decía, dijo: ¿quién es mi padre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Esto nos enseña que hay una relación mayor que la que existe entre una madre y un hijo y entre hermanos sanguíneos. Es la relación establecida con Dios a través de Jesucristo por la fe en Él. Somos parte de la familia de Dios cuando creemos en Él. Por lo tanto, en esta sección establece que los judíos y muchas personas hoy en día también tienen una reforma sin valor, creyendo que haciendo una reforma personal, tratando de ellos ser mejores, tratando de alcanzar ciertas metas, van a alcanzar santidad. Pero sin regeneración es imposible que nosotros pertenezcamos a la familia de Dios.
Jesús fue rechazado. Ahora los judíos, ahora los fariseos especialmente, se levantan abiertamente contra su mensaje, rechazando su luz y abrazando sus formas. Nos ayude, Señor, para nosotros no rechazar la luz de Cristo y no abrazarnos a nuestras formas, sino cada día ser regenerados por la obra del Espíritu Santo. Amén, mis hermanos. Hemos finalizado nuestro video. Hemos hablado acerca de algunos aspectos de esta persecución de la cual comenzó a ser objeto del Señor, ya que muchas veces las personas ven el legalismo y las formas y no ven el fondo. Y el fondo y el mensaje principal que venía a traer el Señor era la salvación a través de la fe en Él, en el sacrificio que Él iba a hacer, donde cumplió absolutamente la justicia de Dios. Ahora compartiremos las preguntas para después tener nuestra videollamada en donde compartiremos nuestras reflexiones y conclusiones, donde nos edificaremos los unos a los otros en la palabra del Señor. Entonces, mi hermano, eso es todo por esta semana y nos vemos la próxima semana, si así Dios lo quiere. Bendiciones.